Mandó al diablo a Europa. Rusia ha encontrado en el gas su arma más efectiva para dividir al bloque. Países como Eslovaquia, enfrentados al frío invierno y una crisis energética sin precedentes, han optado por acuerdos directos con el Kremlin, desafiando las sanciones y la unidad europea. El tablero geopolítico nunca había estado tan frágil. La desesperación por garantizar suministros ha llevado a varias naciones a priorizar sus intereses sobre las decisiones conjuntas del bloque. Mientras líderes como Ursula von der Leyen intentan mantener la cohesión, la realidad energética está empujando a Europa hacia un punto de quiebre. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Esta semana ya estrenamos La doctrina de la mano muerta. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. El escenario energético europeo se tambalea bajo una presión sin precedentes. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el suministro de gas ha dejado de ser solo un recurso vital para convertirse en un arma crucial en los enfrentamientos políticos. Ucrania tomó la decisión de cerrar el tránsito de gas ruso buscando afectar al Kremlin, pero el impacto ha repercutido gravemente en toda la Unión Europea. Eslovaquia, un país acostumbrado a depender casi exclusivamente del gas ruso, enfrenta ahora una crisis alarmante. Su primer ministro, Robert Fico, conocido por sus inclinaciones prorrusas, no dudó en volar a Moscú para negociar directamente con Vladimir Putin. El acuerdo alcanzado, celebrado como un triunfo por Fico, ha sido duramente criticado como una traición histórica por otras naciones europeas. Las estrategias hablan por sí solas. En 2024, Eslovaquia obtenía el 70% de su gas de Rusia. Tras el bloqueo ucraniano, esa dependencia se convirtió en una amenaza mortal para su economía y su gente, especialmente durante el invierno. Para Fico, la única salida era un pacto con Putin. Mi prioridad es proteger a los eslovacos, afirmó en una conferencia en Bratislava, justificando su decisión. Desde Kiev, la decisión de cortar el tránsito de gas ruso ha sido defendida como una medida para debilitar a Moscú. Sin embargo, este acto ha dejado a varios países europeos en una posición precaria y alimentando tensiones contra Ucrania. Cada vez más líderes europeos cuestionan si las acciones de Ucrania realmente benefician al bloque o responden exclusivamente a sus propios intereses. La Unión Europea enfrenta ahora una de sus fracturas más visibles. Gobiernos como el de Hungría, encabezado por Viktor Orbán, han optado por firmar acuerdos bilaterales con Rusia, desoyendo las recomendaciones de Bruselas. Estas decisiones individuales no solo comprometen la unidad del bloque, sino que también amenazan con debilitar su postura frente a Moscú. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lucha por mantener una posición común en el bloque, aunque insta a los países a reducir su dependencia del gas ruso y buscar nuevas alternativas. Estas soluciones avanzan demasiado lento para naciones como Eslovaquia, Austria o incluso Alemania, donde los altos precios energéticos ya están causando estragos. Austria representa un caso especialmente crítico. A pesar de haber diversificado parcialmente sus fuentes de energía, todavía depende en un 50% del gas ruso. Aunque ha comenzado a negociar con nuevos proveedores, los elevados costos y la falta de infraestructura adecuada hacen que Moscú siga siendo una opción difícil de descartar. Los mercados energéticos europeos no solo están tensos, están en crisis. Desde enero de 2025, el precio del gas ha escalado un 30% según datos de la Agencia Internacional de Energía. Este incremento ha desatado protestas en numerosos países, donde la población acusa a sus gobiernos de no haber anticipado ni mitigado una crisis de esta magnitud. La división dentro de Europa es un terreno fértil que Rusia no ha dudado en explotar. A través de canales como RT se recalca una supuesta hipocresía europea que, según el Kremlin, está empujando al bloque hacia el desastre. Acuerdos como el firmado por Fico son presentados como triunfos estratégicos que socavan la unidad europea y consolidan la influencia rusa en el mercado energético global.
En Moldavia, y particularmente en la región separatista de Transnistria, las consecuencias del corte de gas ruso han sido devastadoras. Miles de personas enfrentan el crudo invierno sin calefacción en una crisis humanitaria que aumenta las tensiones en esta zona conflictiva. Este sombrío panorama podría replicarse en otros países europeos si no se logran soluciones urgentes. El impacto de esta crisis no se limita a los hogares. La industria europea también está pagando un precio elevado. En Alemania, Francia y Países Bajos, empresas clave han reportado pérdidas multimillonarias debido a la escasez de gas, agravando una situación económica ya precaria. El efecto dominó amenaza con extenderse a sectores cruciales de la economía europea. La apuesta por energías renovables ha ganado impulso, pero el cambio no es inmediato. La transición energética requiere una infraestructura que muchos países europeos todavía no tienen, lo que alimenta debates acalorados sobre si el ritmo actual de descarbonización es sostenible ante una crisis de tal magnitud. Nuevos jugadores como Noruega y Argelia han ganado protagonismo en la provisión de gas al continente. No obstante, su capacidad para cubrir la creciente demanda es limitada. Por otro lado, Estados Unidos ha incrementado sus exportaciones de gas natural licuado, pero sus precios elevados lo convierten en una opción poco accesible para muchos países europeos. El papel de China, aunque indirecto, ha sido determinante. Su armamento en las compras de gas ruso ha fortalecido la posición económica de Moscú, dándole un respiro financiero que le permite mantener su influencia en el mercado energético global, mientras Europa lucha por diversificar sus fuentes. La opinión pública en Europa está más polarizada que nunca. Mientras algunos sectores abogan por un apoyo incondicional a Ucrania, otros exigen que se prioricen las necesidades internas. Los gobiernos son blancos de duras críticas por no haber anticipado los efectos de su dependencia energética y por no actuar con suficiente pragmatismo. El Parlamento Europeo, reflejo de estas tensiones, se encuentra dividido. Algunos legisladores insisten en endurecer las sanciones contra Rusia, mientras otros demandan una mayor flexibilidad en las políticas energéticas para evitar que la crisis afecte aún más las economías nacionales. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para definir el futuro del bloque. La falta de uniformidad entre los países europeos se evidencia en sus distintas respuestas a la crisis. Mientras Dinamarca y Suecia han logrado disminuir significativamente su dependencia del gas ruso, Italia y Grecia siguen enfrentando enormes desafíos para encontrar soluciones sostenibles que les permitan avanzar. Los pequeños negocios, pieza clave de la economía europea, están sufriendo las peores consecuencias de esta tormenta energética. Desde panaderías hasta fábricas locales, muchos empresarios denuncian que los crecientes costos de la energía, sumados a la insuficiencia de subsidios estatales, los están llevando al borde del colapso. A pesar de las tensiones, la crisis también ha impulsado una inédita colaboración entre países europeos. Proyectos como la interconexión de redes eléctricas y la creación de infraestructuras conjuntas para el almacenamiento de energía han tomado fuerza como alternativas viables frente a la dependencia del gas ruso. En el ámbito global, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ha ganado un protagonismo inesperado. Su influencia en la regulación de los precios y el control del mercado energético internacional está complicando aún más las opciones para Europa, que se ve atrapada entre sus compromisos internos y las realidades externas. La reciente cumbre de líderes europeos en Bruselas puso de manifiesto las profundas divisiones dentro del bloque. Aunque se lograron acuerdos preliminares sobre iniciativas como la compra conjunta de gas y el impulso a proyectos renovables, la falta de consenso sobre una estrategia clara refleja las grietas internas. Moscú, mientras tanto, continúa avanzando con movimientos estratégicos que desestabilizan al bloque europeo. Cada acuerdo bilateral que firma con países individuales refuerza su postura de que Europa está debilitada y que las sanciones en su contra no han logrado su objetivo. En una ironía que pocos habrían previsto, varios países europeos han aumentado sus importaciones de carbón, retrocediendo en años de esfuerzos por una transición ecológica. Este retorno al carbón ha encendido las críticas de grupos ambientalistas, cuestionando la credibilidad de Europa en sus compromisos climáticos.
La dependencia del gas ruso se ha convertido en el arma más poderosa de Moscú, capaz de desgarrar alianzas y revelar las fisuras de sus adversarios. Mientras Europa intenta resistir, la realidad es que las presiones energéticas y geopolíticas podrían determinar un desenlace mucho más sombrío. ¿Será esta la crisis que marque un punto de no retorno para la Unión Europea? Desde este 18 de enero ya puedes ver. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Aquí, un adelanto. El régimen de Zelensky ha perdido la guerra. En Occidente, pocos lo dudan. Ante ello, algunos líderes neoliberales contemplan entregar armas nucleares a Kiev. Una acción inaceptable para Moscú, que podría precipitar un apocalipsis nuclear y reavivar la doctrina de la mano muerta. Estos informes son posibles gracias a nuestros miembros. Puedes ayudarnos presionando el botón suscríbete y haciéndote fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.